Un hermano obligó al gobierno a rendirse, luego cooperó con la fiscalía, pero pagó un alto precio. Otro traicionó a una leyenda del cártel, desatando una guerra que dejó 1.200 fallecidos. Un tercero, aún prófugo, es buscado por una recompensa de $10 millones. Desde asesinatos inesperados hasta tragedias irreversibles, los hijos del Chapo heredaron un imperio que finalmente se derrumbó. Es por eso que hoy descubriremos el colapso detrás de la destrucción de la familia del Chapo. Número 5. Ovidio Guzmán López, el ratón que rugió. 17 de octubre de 2019. Culiacán, México, se ve envuelta en una guerra. Más de 600 sicarios del cártel, armados con lanzacohetes y vehículos blindados, doblegan al gobierno. En el centro de todo, Ovidio Guzmán López, alias el ratón, hijo de El Chapo. Derrotaron al ejército mexicano en Sinaloa. Sí, fue una locura. Sí, cuando capturaron al hijo de El Chapo, el ejército lo devolvió. Sí, es como si dijeran, sí, pueden recuperarlo. Supuestamente, la policía mexicana envió a 35 agentes para capturar a uno de los líderes clave del cártel de Sinaloa. Se toparon con Ovidio en una fiesta, por pura casualidad, sin planearlo. La serena confianza de Ovidio no era infundada. En cuestión de horas, su hermano, Iván Archibaldo, movilizó a un pequeño ejército. Los cárteles bloquearon carreteras con camiones en llamas, desplegaron armas antiaéreas y tomaron como rehenes a familias de militares. Al parecer, los tenían secuestrados miembros del cártel como moneda de cambio. Todos estos tipos que vemos aquí, vestidos de civil con chaleco, son miembros del cártel. Todos esos son miembros de un cártel. Fallecieron 14 personas. Los presos escaparon. Y entonces el gobierno mexicano difundió un video, la versión oficial, evitando así un derramamiento de sangre. La realidad es que el cártel ganó. Pero el triunfo de Ovidio fue efímero. Nacido en 1990, se unió a sus operaciones a los 18 años, llegando a supervisar envíos de 28 toneladas de fentanilo por un valor de $1.400 millones entre 2019 y 2023. Tras la condena del Chapo en 2019, Ovidio y sus hermanos, los Chapitos, tomaron el control, alimentando la crisis del fentanilo en Estados Unidos, que ahora cobra más de 110,000 vidas al año. El 5 de enero de 2023, las fuerzas mexicanas lo arrestaron de nuevo, esta vez sin filtraciones, sin un segundo culiacanazo. En septiembre de 2023, fue extraditado a Chicago para enfrentar 12 cargos federales. Durante meses, Ovidio se resistió, pero al ver a su hermano Joaquín cooperar con las autoridades, soportar 23 horas de aislamiento y enfrentarse a pruebas contundentes, algo se quebró. El 11 de julio de 2025, se declaró culpable de 4 cargos, admitiendo su participación en el imperio del fentanilo, haber ordenado 14 ejecuciones tras el caso Culiacanazo y comprometiéndose a cooperar plenamente. Entregó $80 millones y proporcionó las coordenadas GPS de 7 laboratorios de fentanilo, lo que permitió realizar redadas en las que se incautaron 5 toneladas de producto. Margarito Flores, antiguo miembro del cártel, lo calificó como el fin del cártel de Sinaloa. Ahora Ovidio se encuentra en ADX Florencia, la prisión de máxima seguridad donde vive su padre, en una celda de 2 por 3,5 metros, pasando 23 horas diarias en aislamiento, con diagnóstico de estrés postraumático y leyendo El arte de la guerra en español. Su sentencia, prevista para el 27 de febrero de 2026, le acarreará décadas de cárcel, incluso cooperando. El hombre que una vez obligó a un gobierno a rendirse ahora entrega información que destruirá el imperio de su familia, una trágica trayectoria desde la invencibilidad hasta convertirse en informante. Sin embargo, la cooperación de Ovidio palideció en comparación con la traición que su hermano orquestaría, una jugada tan impactante que destrozaría el cártel de Sinaloa desde dentro. Número 4. Joaquín Guzmán López, el Güero, el traidor. 25 de julio de 2024, 9:15 de la mañana, Joaquín Guzmán López le envía un mensaje de texto a Ismael El Mayo Zambada, el cofundador del cártel de Sinaloa de 76 años que nunca había estado bajo custodia. Avión listo Los Mochis, vamos al Paso por la paz. No había paz. El Beechcraft King aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, donde esperaban agentes de la DEA. 11:55 de la mañana, El Mayo esposado con bridas, 12:02 del mediodía, Joaquín se entrega voluntariamente con 17 familiares, declarando a los agentes: quiero el trato que le están dando a mi hermano Ovidio. Nacido alrededor de 1989, hijo de Griselda López Pérez, segunda esposa del Chapo, Joaquín,
alias El Güero, fue el cerebro logístico que coordinó los envíos de heroína y metanfetamina desde 2008. Posteriormente se convirtió en un multimillonario fantasma del fentanilo y ahora enfrenta 5 cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Chicago. Priorizó la supervivencia sobre la lealtad. ¿Las consecuencias? El cártel de Sinaloa se fracturó en una guerra civil, los Chapitos contra la facción de El Mayo. A diferencia del breve Culiacanazo, esto se convirtió en una guerra sostenida, con más de 1.200 muertos a mediados de 2025, cuerpos colgando de puentes, ataques con drones, cadáveres desmembrados promediaban 20 mensuales en Culiacán, 15.000 familias fueron desplazadas. ¿Qué impide que se apodere de México por completo? Bueno, quiero decir, hay quienes argumentan que ya lo ha hecho de diversas maneras. Así que creo que otro aspecto que la gente debe comprender es que existen facciones en México, incluso dentro del gobierno mexicano. Para octubre de 2025, informes filtrados revelaron que Joaquín había dedicado más de 400 horas a interrogar a los fiscales sobre sus conexiones con el cártel de los Hijos de Venezuela, proveedores químicos chinos en Buan y corrupción en el aeropuerto de Sinaloa por valor de $1,2 millones mensuales. Su cooperación podría limitar su condena a 25 años si su testimonio conduce a la captura de su hermano. Su familia también huyó. Mayo de 2025. Griselda, la madre, y 9 familiares entraron a Estados Unidos con una visa S y ahora se encuentran bajo protección de testigos debido a amenazas de muerte. México lo acusó no de narcotráfico, sino de traición, un delito poco común tipificado en la ley contra los cárteles que conlleva una pena de hasta 20 años. Ahora en aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, Joaquín, de 59 años, 70 kilos y con un tatuaje de una K-47 en la pantorrilla, lee biografías de narcotraficantes mientras su testimonio desmantela el imperio familiar. Su audiencia preliminar se acerca en marzo de 2026, pero el daño ya está hecho. Cambió la realeza del cartel por una celda, poniendo a hermanos en contra de sus hermanos en el proceso. Si la traición de Joaquín fue una jugada calculada para sobrevivir, sus hermanos Iván y Jesús Alfredo eligieron un camino distinto, uno de desafío desesperado que los hundiría aún más en la oscuridad. Número 3. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, El Chapito, el Rey Casado. Nacido el 15 de agosto de 1983, hijo de la primera esposa del Chapo, Iván Archibaldo, El Chapito, también conocido como El Chapo Pequeño, personifica los excesos más ostentosos de la cultura del narcotráfico. Armas de fuego bañadas en oro, relojes cuyo valor supera el salario anual de la mayoría, animales exóticos en ranchos de montaña. Pero tras la ostentación de Instagram se esconde una red de muerte a escala industrial. Las sanciones del Tesoro estadounidense lo describen como el responsable de orquestar superlaboratorios de fentanilo en la Sierra Madre, que producían entre 2 y 3 toneladas mensuales utilizando precursores chinos. Su método de tortura característico, el guiso, consistía en cocinar vivas a las víctimas en bidones de 208 litros llenos de diésel hirviendo. A diferencia de los mafiosos de Las Vegas que buscan legitimidad, los Chapitos controlan Culiacán por completo. Pavimentan carreteras y construyen hospitales, no por altruismo, sino por control. Los convoys armados circulan abiertamente por las calles. Nadie los detiene. Operan la infraestructura que el gobierno abandonó. Los cementerios del narcotráfico simbolizan su poder. Elaborados mausoleos con aire acondicionado, circuito cerrado de televisión y sistemas de alarma. Más lujosos que la mayoría de las casas mexicanas, las celebraciones del Día de Muertos incluyen música en vivo, licores caros y disparos al aire con armas automáticas. Para 2025, el imperio de Iván se derrumbó. Estados Unidos duplicó su recompensa a $10 millones. Tropas mexicanas allanaron su refugio en Culiacán, hiriéndolo, según confirmó el ADN hallado en los rastros de sangre. Escapó por un túnel en un baño hasta un canal de drenaje donde una moto acuática lo esperaba en el río Jumaya, imitando las legendarias fugas de su padre. Las sanciones estadounidenses congelaron los activos de 8 personas y 2 empresas que suministraban precursores, con un valor superior a los $500 millones. La producción de sus laboratorios de fentanilo se redujo a la mitad. Las pancartas de los narcotraficantes en Cabo San Lucas amenazaban a los turistas estadounidenses. Gringos, desesperado, Iván hizo la impensable alianza con el CJNG, el mismo cártel que lo secuestró a él y a Jesús Alfredo en 2016. Se dio valiosas rutas de contrabando en Sonora a cambio de armas y dinero, como un animal acorralado. Sus socios más cercanos cayeron. Su primo el Gabacho, arrestado en junio de 2025,
Se convirtió en informante, revelando que los problemas de Iván se originaron a raíz de un intento de sobredosis de un rival en 2023. En octubre, operativos mexicanos acabaron con la vida de lugartenientes como El Moral y capturaron a El Monocanela. Ahora, a sus 42 años, Iván duerme en casas de seguridad cada vez menos seguras. Sus hermanos cooperan con la fiscalía. Su organización pierde miembros a raudales. El apoyo financiero se congela. El gobierno al que una vez derrotó en el Culiacanazo ahora se cierra metódicamente desde todos los frentes. Si bien Iván representaba la imagen pública y la visión estratégica de los Chapitos, su hermano Jesús Alfredo operaba en las sombras, donde se desataba la verdadera brutalidad. Número 2. Jesús Alfredo Guzmán Salazar Alfredillo, el ejecutor en las sombras. Nacido el 28 de mayo de 1986, 2 años después de Iván, Jesús Alfredo Alfredillo optó por el sigilo en lugar de la ostentación. Mientras Iván presumía en redes sociales, Jesús Alfredo se encargaba del trabajo sucio de los Chapitos, asegurando que los envíos llegaran a tiempo, las redes funcionaran con eficiencia y las amenazas fueran eliminadas con brutalidad. Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo describen supervisando personalmente sesiones de tortura con alicates y baños de ácido. En junio de 2025, las autoridades arrestaron a su socio, La Changa, cuya GoPro incautada contenía más de 400 videos de tortura. En varios de ellos, aparece Jesús Alfredo, no como observador, sino participando activamente en brutales interrogatorios. Su operación logística era sofisticada. Controlaba 42 camiones con compartimentos ocultos, puntos de transferencia ferroviaria en Chihuahua y una red de lavado de dinero que convertía efectivo del narcotráfico en lingotes de oro. Contrabandeaba cavidades enteras a Laredo, donde las fundía y vendía a través de joyerías en Houston. El Departamento del Tesoro estimó que movió más de $200 millones entre 2024 y 2025. Su balance de violencia en 2025, 47 ejecuciones confirmadas, arma preferida, FN Escarache con silenciador. Un incidente documentado, un baño de ácido a un informante de Mayo, supervisado personalmente. Al igual que Iván, sobrevivió al secuestro del CJNG en 2016, pero su estilo se volvió más sigiloso, menos ostentoso, más astuto que el de recorrer los caminos menos transitados de Sinaloa. Acusado en 2023, junto con sus hermanos, de conspiración para traficar cocaína, metafetamina y fentanilo, además de posesión de ametralladoras, Jesús Alfredo comandaba escuadrones de la muerte que decapitaban a rivales y colgaban cuerpos de puentes. Como parte de la guerra de cárteles de 2024 a 2025, su círculo íntimo fue cayendo sistemáticamente. En febrero de 2025, el guerrito fue arrestado con 8 toneladas de anhídrido acético, exponiendo a los proveedores de One. En marzo, se detuvo un camión L200 con 42 tractores Kenworth que contenían compartimentos ocultos. En octubre, en Monterrey, se arrestó a un facilitador vinculado a su red ferroviaria y se incautaron 15 toneladas de precursores de metanfetamina. Las sanciones de octubre se dirigieron contra su red de lavado de dinero. Se fundieron lingotes de oro en Houston, vinculados a 5 joyeros de la Galleria. Informes del 20 de octubre reportaron 29 fallecidos en enfrentamientos en Culiacán, y se culpó a los escuadrones de Jesús Alfredo por 12 decapitaciones. Los detalles personales revelan la profundidad de la paranoia. Obsesionado con la UFC, entrena con entrenadores cubanos en casas seguras de Mazatlán. En marzo de 2025, se fracturó la mandíbula durante un entrenamiento de sparring y ahora usa un protector bucal personalizado con la inscripción L6-3. Duerme en autocaravanas blindadas equipadas con C4, listas para detonar si se ven acorralados. No es paranoia, sino una evaluación realista de lo que le espera en una prisión federal estadounidense. A sus 39 años, con una recompensa de $10 millones similar a la de Iván, Jesús Alfredo se enfrenta a la misma situación. Sus lugartenientes fueron arrestados, sus redes desmanteladas y sus operaciones paralizadas por las sanciones. Las redadas de octubre permitieron capturar a más miembros de la tripulación, lo que indica que las fuerzas mexicanas priorizan a Chapitos sobre la facción de Mayo. 72 arrestos contra 23. Su tragedia es el anonimato convertido en prescindible, un monstruo de nivel medio en una maquinaria en crisis, potencialmente sacrificado si Iván llega a un acuerdo. El sicario de las sombras ahora caza sombras él mismo, sabiendo que ser capturado significa unirse a sus hermanos en la cooperación o morir en aislamiento en una prisión de máxima seguridad. Si bien los 4 hermanos representan la tragedia central,
Su historia comenzó con un hijo mayor, cuyo fallecimiento sentó las bases de la violencia que los consumiría a todos. Número 1. Edgar Guzmán López, el fantasma, la primera tragedia. Edgar Guzmán López, hijo del Chapo, fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en Culiacán a los 22 años. Su fallecimiento fue un ataque premeditado de cárteles rivales contra el Chapo. El tiroteo dejó impactos de bala y sangre donde familias habían estado comprando. La respuesta de El Chapo fue brutal. Sinaloa sufrió una ola de asesinatos en represalia. Los cadáveres aparecían a diario. El capo perdió su estrategia presa de la rabia. Analistas sostienen que el fallecimiento de Edgar marcó un punto de inflexión hacia venganzas personales. Edgar era el heredero del trono ensangrentado, preparado para heredar la violencia. Las fotos lo muestran en fiestas rodeado de guardias armados. A diferencia de sus hermanos, su historia terminó antes de enfrentarse a decisiones imposibles. Su tumba en Jardines del Humaya se convirtió en el prototipo de mausoleos del narcotráfico: mármol, aire acondicionado, iconografía religiosa y del narcotráfico. Su fallecimiento enseñó a los chapitos que la violencia engendra violencia y lealtad. Los hermanos aprendieron que la muerte familiar exigía máxima venganza. En 2019, Iván aplicó esa filosofía: quemar la ciudad antes que perder otro hermano. El fantasma de Edgar representa el camino no tomado. El hermano que murió antes de enfrentar la elección imposible de sus hermanos: fallecer, prisión perpetua o traicionar a su padre. Algunos creen que su fallecimiento lo libró de un destino peor. Nunca sufrió el secuestro de 2016 que traumatizó a sus hermanos. Nunca vio la captura de su padre, el juicio en Estados Unidos, ni a sus hermanos convertirse en informantes. Falleció joven y violentamente, pero respetando el código. Asesinado por enemigos, no traicionado. Su legado impregna cada decisión posterior de los chapitos. El culiacanazo, la expansión del fentanilo, la tortura, las traiciones, todo se remonta a aquel estacionamiento de 2008. Edgar es el fantasma en cada celebración, en cada reunión familiar, en cada decisión entre lealtad y supervivencia. Es el recordatorio de fallecer antes de que la elección se vuelva insoportable.